Hola una vez más, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, qué sé yo, donde te encuentres. Y bueno, comenzamos esta video columna con una frase célebre que dice: la única constante es el cambio, cuyo autor no recuerdo. Eso lo experimenté en vida propia a lo largo de estos años, en el 2022, 2020, 2017, etcétera, etcétera. Y bueno, estoy comentando esto porque, bueno, algunos de ustedes recuerdan la situación que sucedió en el 2020, algunos recordarán lo que sucedía allá por el 2008, el 2001, el 95, el 88, el 82 más o menos. Los que son en México sabrán un poco de eso. Los que son millennials o generación X recordarán un poquito al respecto. Y esto lo estoy diciendo porque estoy recapitulando la frase célebre de que la única constante es el cambio. ¿Lo recuerdan, verdad? Bueno, estaba haciendo este breve repaso porque nos acordaremos de la situación que estamos viviendo en este año 2023, que si los que están viendo este video son más allá del 2023, pues puede que encuentren este video interesante, sobre todo por la historia de aquel entonces, 2023. Entonces, estamos ya a casi prácticamente 3 años de la contingencia sanitaria en México, porque en el mundo, bueno, pues eso fue un poquito antes, dependiendo del continente donde te encuentres. Pero esto lo estoy comentando porque en este año que estamos viviendo en México, las comunidades rurales, en las ciudades de México y de todo el mundo, sucedieron cambios extraordinariamente perspicaces, sutiles un poco a veces y otros no tanto. Y por la contingencia sanitaria, muchas cosas cambiaron en todo el mundo. Y bueno, pues para bien o para mal, ustedes lo sabrán, estamos supeditados a nuestro contexto y a la situación en donde nos encontramos. Es por eso que les hablaré, si bien la realidad y el mundo ha cambiado, les comentaré o les relataré esta breve semblanza de los cambios que hemos vivido desde la perspectiva de las comunidades rurales acá en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues a lo mejor no se percibe tanto en las comunidades rurales porque los cambios fueron sutiles, un poco menos abruptos que en las comunidades no urbanas, llámese las metrópolis o las megalópolis. La situación que sucedió aquí en las comunidades no afectó tanto el mercado laboral, sobre todo el trabajo remoto, pero el trabajo presencial sigue siendo un eje muy importante en las comunidades rurales, el trabajo físico. Aunque lo que no se percibe tanto como importante, relevante o tan fuerte o tan trascendente es el mercado laboral en su modalidad a distancia remota o inclusive híbrida. No se percibe inicialmente, pero está presente, aunque de forma sutil y de acuerdo a la situación en la que estamos. Estamos porque sí trabajamos aquí. Esta Este comentario es porque bueno, el servidor trabaja en comunidades rurales y yo lo que me he dado cuenta es algo muy particular, es que el reclutamiento, las redes de apoyo, las redes de mercado laboral que están entretejiendo a las comunidades rurales y las ciudades y cómo las comunidades rurales son expulsoras de mano de obra, de fuerza de trabajo hacia las comunidades rurales. No lo parece en apariencia, pero sí se han modificado de manera sutil y gradual a lo largo de estos años y se intensificó por la contingencia sanitaria. Estoy hablando específicamente de chats, estoy hablando específicamente de WhatsApp y Messenger, que son los más importantes pivotes, los más importantes, las más importantes bisagras que han permitido que fluya a través de ese hilo conductor que son las redes sociales, el mercado laboral, el reclutamiento y las redes de apoyo y las redes en las que las personas están sujetas para migrar hacia un lugar diferente. Pero lo que sí también es importante destacar es que no todos migran y eso es una característica en general que llega a suceder en todos los lugares. Hay quienes migran y hay quienes no.
Esta vez nos centraremos en las personas que migran y las personas que no migran dejaremos ese tema para un video siguiente, ¿sale? Vamos a dar un ejemplo circunstancial de mi paso por las comunidades y les compartiré mi perspectiva o mi opinión de lo que me he dado cuenta de cómo es el funcionamiento aquí. Pero obviamente omitiré lugares, omitiré nombres para seguridad y por fines de privacidad. Pero lo que sí ha sucedido es que sin importar el lugar en donde nos encontremos, existe el fenómeno de la migración. La migración, específicamente estamos hablando de un caso, solamente estado de Oaxaca, supongamos, pero podría ser otro estado, puede ser Chiapas, puede ser Guerrero, puede ser Tijuana. Sí, bueno, primero que nada Tijuana no es un estado. Pero entonces la migración puede ser a una metrópolis, una megalópolis, por ejemplo la Ciudad de México, en algunos casos, pero también puede suceder en una metrópolis que sería una capital de un estado. Asimismo, puede suceder la migración en otros contextos, es decir, estamos hablando sobre todo en su mayoría en alguna ciudad de Estados Unidos, en donde existe la migración. Para bien o para mal, simplemente estoy describiendo un suceso y no estoy incentivando a que se promueva esto, es decir, la migración ilegal. Simplemente estoy haciendo una descripción de lo que sucede en esta situación, en este contexto simplemente. En estas ciudades, metrópolis o megalópolis, llega a suceder esta migración. La migración por algún amigo o por algún familiar sucede mediante redes sociales. Pero anteriormente esto no sucedía así, así como el cambio tecnológico ha sucedido de manera sutil y de manera gradual, pero en la que todos nos hemos visto envueltos en mayor o menor medida y de acuerdo a nuestra situación y contexto, también ha sucedido. La mensajería o la forma de comunicación en las comunidades anteriormente, en el siglo pasado, en el siglo XX, en la segunda mitad, sobre todo estamos hablando, sucedía a través de correo postal, a través de cartas, a través de mensajes, a través de papelitos y a través de boca en boca o en alguna carta, algún documento en su defecto. Eso sucedió en aquel entonces y eso inclusive permanecía a principios del siglo XX, perdón, al siglo XXI, pero fue cambiando a lo largo de todos estos años de forma sutil y gradual, en la que poco a poco, con base en la penetración del Internet en las ciudades, en las metrópolis, y después, posteriormente, ese spillover o ese fenómeno que se fue permeando de las ciudades a las comunidades, fue penetrando el Internet en las comunidades de acuerdo a las situaciones y condiciones de cada comunidad, pero los carriers o los proveedores de Internet fueron llegando. Pues los que recuerdan aquel entonces la reforma de telecomunicaciones de hace unos años, dio cierta certidumbre jurídica para que hubiera inversión. No solo, no estamos hablando de los carriers, de los proveedores de internet tradicionales, de los más grandes, sino que fueron surgiendo proveedores locales de internet en donde los grandes carriers no entraban por economías de escala, pero los pequeños y los medianos entraron a ese mercado en donde había una necesidad insatisfecha que vieron como oportunidad. Y esto fue creando unas nuevas redes de apoyo. Este logro que se fue llegando cada vez más lejos en las comunidades fue permitiendo que las comunidades rurales fueran poco a poco accediendo a Internet, obviamente de forma diferente a las grandes ciudades, obviamente por costos, principalmente por costos y por cobertura. Pero fue llegando a lo largo del decenio pasado el Internet poco a poco y de forma gradual a diferentes comunidades. Esto que estoy contando como historia de la reforma de telecomunicaciones de hace algunos años, guiño, guiño, ya saben a qué presidente me refiero, permitió una mayor inversión y esto permitió que las comunidades rurales tuviesen por fin internet. Poco a poco la velocidad de este internet fue aumentando de forma gradual, pero la cobertura ha aumentado, si bien no a la velocidad de una megalópolis, de una metrópolis,
pero con internet suficiente para lo básico. Para lo básico me refiero a redes sociales. Y esto ha permitido que la intercomunicación entre metrópolis, megalópolis, ciudades y las comunidades rurales fluya de una manera más rápida la comunicación, dejando atrás el viejo formato de papelito, mensaje o que una persona viaje del punto A al punto B para dar un mensaje versus un mensaje de WhatsApp o un mensaje en Messenger que resulta ser más rápido y más expedito para fines prácticos de las necesidades de las personas, específicamente en las comunidades rurales. Esta anécdota, perspectiva, punto de vista, opinión, testimonio, es algo muy aburrido para algunos, pero resulta ser muy importante porque constituye el precedente de cómo una reforma, una mayor certidumbre jurídica y una mayor oportunidad de inversión para nuevos carriers o proveedores de Internet significó un ganar-ganar para muchos. Pero obviamente ese ganar-ganar queda entre los que se sumaron a ese cambio. Quienes no se sumaron a ese cambio, pues obviamente perdieron. Y por lo que me estoy refiriendo específicamente es a lo que en algunas comunidades, algunos mochileros no me dejarán mentir sobre las casetas telefónicas que son de llamadas de paga. Esos carriers, los que se supieron adaptar a ese cambio, bueno, pues retomaron ese cambio y siguieron en el mercado, solamente que cambiaron su modalidad o el carrier o el producto o el commodity que estaban proveyendo. Hasta ahí. Y en efecto, esto podría parecer solamente como una mensajería instantánea para reclutar mercado laboral, para reclutar fuerza de trabajo para un mercado laboral que necesita de mano de obra. Pero en lo que me respecta, y sobre todo en el contexto en donde me encuentro, en el contexto en donde trabajo, compañeros con los que trabajo, hemos coincidido en que se ha tratado de dar en la mayor medida de lo posible herramientas básicas para el trabajo en línea, como la intercomunicación, llámese Zoom, Canva, Canvas, Classroom, Meet, y todas las demás herramientas que surgieron en esta contingencia sanitaria como refuerzo o vías alternas para estar en comunicación y sobre todo para proveer el servicio de educación en esos años, en esos meses de contingencia sanitaria. Se trató en la mayor medida posible de utilizar las herramientas digitales para estar en comunicación y se obtuvieron resultados mixtos, algunos positivos y otros pues, no tanto, finalmente seamos honestos al respecto. Pero sí se sentó el precedente de que se pudo permear, se pudo crear un spillover en el que los muchachos, los educandos, tuviesen el conocimiento básico de las herramientas para el trabajo remoto o en su defecto el trabajo híbrido. Pero obviamente esto tiene sus contrastes y obviamente tiene la situación en las que se puede implementar y en las que no se puede implementar. Pues digamos, para algún trabajo físico netamente, como por ejemplo el trabajo de carpintería, herrería, obra civil, albañilería, por ejemplo, jardinería, el uso de Zoom pues sí puede ser un poquito útil, pero bueno, pues este tipo de trabajos son en su mayoría físicos y presenciales, por lo que el trabajo remoto o híbrido, bueno, pues no se ve tan permeado en esa situación, a diferencia de algún otro trabajo que no sea tan físico, por ejemplo en atención al cliente, por ejemplo en elaboración de bases de datos, creación de contenido y sus sucedáneos de la creación de contenido que a lo largo de este año que pasó desde el 2020 para acá también, prácticamente esto ha sido o ha tenido un crecimiento muy importante en la creación de contenido visual, audiovisual, sobre todo el de memes, que esto de los memes resulta ser muy fascinante y muy interesante, pero me voy a detener a platicar sobre los memes en otra oportunidad. Pero estamos hablando sobre cómo la constante o la frase con la que comenzamos este video
de la única constante es el cambio, es como de manera sutil y de manera paulatina pero constante ha cambiado el mercado laboral en las comunidades rurales, para ser específicos, mediante las redes sociales. Y bueno, ya para cerrar esta pequeña intervención histórica sobre cómo los cambios en el siglo pasado y los cambios en este siglo han sido muy importantes, sutiles y graduales, y sobre todo apunta a que los cambios en las redes sociales impactan de forma positiva, pero también negativa, a las comunidades escolares, no importa si sean en ciudades o en comunidades rurales. Hay cambios, aunque no se perciban tanto, porque estamos en una vida cotidiana en la que los cambios tecnológicos suceden de forma a veces más rápida de lo que nuestra mente o nuestra realidad y nuestro contexto puede a veces aceptar. Eso pasa con base en el tiempo. A veces, conforme pasa el tiempo, se nos va haciendo un poquito más difícil adaptarnos a los cambios. A veces sí, a veces no tanto. Pero esto va permeando las comunidades rurales, que es la opinión, la perspectiva que les estoy compartiendo, y que finalmente esto quiere decir que uno podría decir que solo afecta a las grandes ciudades, pero que no llegan a suceder en las comunidades, que es algo lejano. Eso solo pasa en las ciudades y no pasa en las comunidades. Pues yo diría que sí sucede, aunque de acuerdo a la situación y contextos de las comunidades, pero los grandes cambios de las ciudades afectan a las comunidades. Pero ojo, también los cambios de las comunidades o en las comunidades rurales también afectan a las ciudades. Llámese mercado laboral, llámese commodities, llámese servicios ambientales. Ese tipo de cambios también son muy importantes, en donde todos estamos unidos, todos dependemos de todos. Las ciudades dependen de las comunidades y las comunidades dependen de las ciudades. Aunque no lo parezca, ambos dependen, todos dependemos de todos, y es la tarea y la labor de cada uno de nosotros permitir que los cambios que suceden sean fáciles de adaptar, entender, y sobre todo es la tarea de todos compartir que los cambios sean positivos y para bien de todos, que inclusive las personas o los agentes que llegan a perder, tratar de nivelar, crear una forma en que los cambios sean mucho mejor aceptados en las comunidades o viceversa en las ciudades, sobre todo en estos cambios que en un siguiente video estaremos hablando de esto, pero es tarea de todos que el cambio tecnológico y el cambio en la educación sea para bien y sea para todos. O bueno, esa es mi utopía. Les comparto un poco de esta historia, este testimonio y este optimismo para que los cambios que lleguen a suceder más adelante sean para bien. O al menos ese es mi optimismo para los siguientes años. Que los cambios que siguen viniendo sean adaptados y sean para bien para todos. No importa si sean en comunidades rurales o sean en las megalópolis o grandes ciudades. Pero bueno. Y bueno, ya para cerrar y sobre todo para agradecer el tiempo que te diste al ver este video completo, te voy a dar un tip de todo esto que te estuve contando. Busca en la red social que tú gustes, Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera. Busca cosas de gente muy rica y de gente muy pobre. Y será mucho más claro eso. Si tienen algún comentario, déjenlo en la sección de comentarios. Y bueno, pues agradezco tu atención para que te hayas dado el tiempo para ver este video. Les agradezco a todas, a todos y a todes. Saludos. Get out the way, bitch.